Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, en el cual vamos a presentar un equipo de cinta. En este caso se trata de una grabadora de voz en formato cassette estándar de la marca Realistic, modelo correcto CTR-62. En la actualidad ya es muy difícil encontrar equipos de este tipo y sobre todo que estén en buenas condiciones y funcionando de manera correcta. En este caso, esta grabadora de voz que estamos observando se encuentra en su estado original, es decir, nunca ha sido reparada. ¿Cómo puedes saber, Walter, si fue reparado o no? Simplemente pon un cassette de música y vas a escuchar que pues tiene cero vibraciones, a menos de que le hayan colocado pues una banda de corte perfecto, como por ejemplo Deck Tech es una marca que maneja kits para ciertas marcas en específico. Pero en realidad, pues esta grabadora de voz no tiene indicios de haber sido ni siquiera abierta. Así es que bueno, si quieren quedarse para ver cómo funciona y qué podemos hacer con ella, quieren saber este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Bien, vamos a empezar primero con lo estético, lo físico. Como les dije, este equipo está en muy buenas condiciones. La verdad está excelente, está muy bien. Aquí podemos ver y también en esta parte está muy bien. Aquí tenemos la luz natural del día, por eso alcanzamos a apreciar bien todos los detalles, todas las características, cómo se encuentra este equipo. Y aquí está la etiqueta del fabricante. Funciona con 4 pilas tipo C para sumar 6 volts en directa. También tenemos lo que es entrada adaptador de corriente directa de 6 volts, masa positiva, centro negativo. Ustedes pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica un adaptador de corriente directa universal, ajustarlo a la polaridad que acabo de indicar, 6 volts y listo. Ya con eso ya va a quedar listo para poderlo utilizar sin tener que gastar en pilas. Ok, también tenemos salida para audífonos, entrada para auxiliar y también entrada para micrófono. Ok, y su control de volumen, que es de tipo perilla. Ok, por experiencia, este tipo de dispositivos, grabadoras de voz que fueron muy comunes en Panasonic. La marca Panasonic lanzó infinidad de modelos, las famosas serie RQ, RR, etcétera. Ese tipo de grabadoras de voz, lo que me gustaba mucho era que grababan muy bien y ofrecían un volumen bastante fuerte, por lo cual no era necesario conectarse a altavoces externos, aunque en este caso nos podemos conectar a altavoces externos si es que así lo desean, pero en realidad les digo por experiencia no es necesario. ¿Ok? Entonces, pues este es un modelo de Realistic. ¿Qué otra característica tenemos? Bueno, este es un solo toque de grabación. Ya estando el cassette adentro y que sea una cassette para grabar, ya podemos bajar el botón de rec. Mientras no haya un cassette del interior, no se puede bajar. ¿Ok? También tenemos una pausa de botón, micrófono integrado y también vamos a poder realizar búsqueda durante la reproducción. Es decir, está presionado el botón de playback, quieres adelantar y al mismo tiempo escuchar el contenido, aunque va a ser a velocidad muy rápida, o regresar el contenido también para ubicar cierta parte de la grabación, del dictado, etcétera. ¿Ok? Los controles funcionales en muy buena condición, su manija extendible. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues prácticamente eso es. No es así como que mucho, pero la verdad está en excelentes condiciones. Al final vamos a mostrar el compartimento de pilas para que vean. Y ahorita en este momento la vamos a utilizar con pilas, pilas alcalinas tamaño C, ¿ok? Entonces, bueno, vamos con las pruebas directamente, las pruebas de grabación, ¿ok? Ok, vamos a ubicar aquí nuestro cassette. Y vamos a usar este cassette que es para grabar. Cualquier cassette se puede grabar, ok. Entonces vamos a utilizar este cassette para grabar, ok. Igual lo podemos utilizar este equipo como reproductor de música, si es que así lo desean también. Se puede escuchar alguna música, pero su enfoque principal es para capturar audio, ok.
Pueden hacerlo con el micrófono integrado o bien pueden utilizar un micrófono externo de mejores prestaciones. Vamos a realizar la primera grabación. El playback corre de izquierda a derecha, entonces el cassette tiene que ir así. ¿Ok? Cerramos. Vamos a realizar la primera prueba de grabación. La distancia a la cual estamos ubicados con respecto al micrófono es aproximadamente unos 45 centímetros más o menos. Entre más lejos estés del micrófono, obviamente pues menor calidad, y entre más cerca pues mejores resultados. Ok, ahorita vamos a hacer esta primera prueba, después vamos a hacer una segunda estando más cerca. Vamos a ir con la primera prueba. Déjame regresarlo otra vez. Ahí está. Ok, un solo toque a rec y se bajan. Ok, anteriormente se tenían que presionar los dos botones, pero ahorita es un solo toque y ya comienza a grabar. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Realistic, modelo CTR62, cassette estándar, una prueba a distancia aproximada 45 centímetros, 3, 2, 3, 2, 1, grabando, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando, ahora, pausa, está, vamos a regresarlo, ok, aquí por lo visto no tiene autostop. Ahorita vamos a hacer una prueba de reproducción solamente en playback, a ver si es cierto que tiene autostop. Algunos modelos el autostop solamente les funciona durante el playback y otros en ambos casos, tanto como rebobinar como cuando están reproduciendo. Vamos a escuchar y vamos a ir subiendo el volumen. Y se bajan, ¿ok? Anteriormente se tenían que presionar los dos botones, pero ahorita es un solo toque y ya comienza a grabar. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Realistic, modelo CTR62, cassette estándar, una prueba a distancia aproximada 45 centímetros, 3, 2, 3, 2, 1, grabando, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando, ahora. 3, 2, 3, 2. Ok, ya lo escuchamos, la verdad se escucha bastante bien. Y la distancia nuevamente fue 45 centímetros aproximadamente. Como se pudieron dar cuenta, el nivel de volumen que ofrece este dispositivo es muy bueno, ya que el altavoz, por lo general en este tipo de dispositivos, ofrece muy buen nivel de volumen. ¿Ok? A diferencia de otros equipos que sí tienes que apoyarte en un sistema de bocinas externo para poder apreciar mejor. Ok, ahora vamos a hacer una segunda prueba de grabación. Pero en este caso voy a estar a una distancia aproximada de unos 25 centímetros con respecto al micrófono. Ok, vamos entonces con segunda prueba de grabación. Un solo toque rec, está la pausa aplicada. Me voy a acercar y vamos a comenzar. Segunda prueba de grabación, equipo Realistic, CTR62, cinta estándar. Es segunda prueba, distancia aproximada 25 centímetros. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Realistic. Finalizando ahora. Ok. Vamos a hacer una prueba de reproducción. Y durante la reproducción yo voy a regresar y van a escuchar cómo se escucha ese efecto. Ok. Presionar los dos botones, pero ahorita es equipo Realistic, modelo CTR62, cassette estándar, una prueba a distancia aproximada 45 centímetros. Segunda prueba de grabación, equipo Realistic, CTR62, cinta estándar. Es segunda prueba, distancia aproximada 25 centímetros. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Realistic. Finalizando ahora. Ok, alcanzamos a escuchar, me parece. A ver, ahorita vamos a hacer una tercera prueba. Me pareció escuchar en el fondo un tac, tac, tac. Ok, ahorita vamos a volver a hacer. No sé si sea tal vez cuestión de la cinta, pero vamos a ver. Ok, le vamos a bajar más aquí el volumen. Bueno, al mínimo. Ok, y vamos a hacer una tercera prueba igual a 45 centímetros aproximadamente.
32321, 32321, tercera prueba de grabación, equipo Realistic, cassette estándar, modelo CTR62. Esta es una tercera prueba, distancia de 45 centímetros. Tercera prueba, finalizando ahora. Muchas veces los equipos logran captar sonidos que se producen debido a la estructura, bueno, no a la estructura, debido a los componentes internos que no están bien sujetados, aislados, o simplemente son ruidosos, los motorcitos o los engranes, no sé, varios elementos mecánicos que tienen al interior. Entonces muchas veces producen un pequeño ruido y ese ruido es captado, lo percibe el micrófono integrado, entonces se quedan plasmados. En este caso, ahorita vamos a revisar la grabación, pero si es así, yo recomiendo que utilicen mejor un micrófono externo, y de esa manera el micrófono externo no les va a capturar los sonidos que se puedan registrar por el funcionamiento del mismo equipo, sino que ese micrófono externo va a registrar lo que ustedes estén ya sea hablando, no sé si alguien está cantando una canción o está dando un discurso, una entrevista, lo que sea. Eso es lo que se va a grabar y no va a alcanzar a escucharse los ruidos del dispositivo, porque toda la atención va a estar en el micrófono externo. ¿Okay? Vamos a escuchar a ver qué tal, a ver si es verdad lo que sospecho. ¿Okay? Una de las cosas que estaría suave que hubiera tenido es contador de cinta, lo cual no tiene. Ok, vamos a subir volumen. Segunda prueba, distancia aproximada 25 centímetros. Ahí está. 32321, 32321, tercera prueba de grabación, equipo Realistic, cassette estándar, modelo CTR62. Esta es una tercera prueba, distancia de 45 centímetros. Tercera prueba, finalizando ahora. Efectivamente, no se registraron ruidos, tal vez ese golpeteo que se escuchaba al fondo. Y sí lo puedo creer porque esta cinta no está como que... Bueno, ya la hemos utilizado por muchísimos equipos. Entonces lo más seguro es que tiene un segmento dañado. Por eso es que se escuchaba ese ruidito en el fondo. ¿Ok? Vamos a repetir una cuarta prueba a distancia de 25 centímetros. Solamente para descartar. ¿Ok? En esta tercera prueba ya no escuchamos ningún ruido de fondo. Es una grabación limpia. Pero vamos a hacer una más a 25 centímetros para descartar. Ok, vamos, y el volumen lo bajé al mínimo. Ok, es preferible mejor al mínimo, porque si lo ponemos al máximo puede ser que bueno, las bocinas siempre van a emitir como un sonidito muy ligero de fondo y puede ser que eso interfiera al momento de grabar. Vamos a ponerlo al mínimo y otra vez. Cuarta prueba de grabación, equipo Realistic CTR62, cassette estándar, es distancia aproximada 25 centímetros. Cuarta prueba, 32321, finalizamos ahora. Ok. Vamos a ver volumen. Prueba de grabación, finalizando ahora. Ok, ahí va a empezar. Cuarta prueba de grabación, equipo Realistic CTR62, cassette estándar, es distancia aproximada 25 centímetros. Cuarta prueba, 32321, finalizamos ahora. Ok, perfecto, sí, así tal como lo dijimos, era un error de la propia cinta, entonces la grabación la está haciendo de manera limpia, de manera correcta, sin ruidos de fondo, a cualquier distancia. Ok, vamos a hacer una prueba de grabación, pero ahora vamos a capturar música desde dispositivo externo, en este caso nuestra tableta. Ya tenemos un video seleccionado y el cable, este cable de 3.5 milímetros que proviene de la tableta, salida de audífonos de la tableta, vamos a introducirlo donde dice, bueno, puede ser micrófono o puede ser auxiliar, pero yo le voy a calar aquí el micrófono a ver qué resultados nos da. Ok, entonces muchas veces
al dispositivo externo hay que subirle el máximo volumen. En otras veces hay que regularlo, es decir, ponerlo a la mitad, a 3/4 partes, depende. Cada marca es diferente. Entonces ahorita yo lo voy a poner al máximo. Y aquí vamos a darle mínimo volumen y lo vamos a ir, pues lo vamos a ir, vamos a calcularle a ver qué onda. Ok, vamos a darle grabación y aquí le vamos a dar reproducción. Realmente no sé si el sonido está saturado, ok, entonces vamos a ver si sale saturado o sale normal o a ver qué onda. Ok, vamos a ver, pareja. Ok, está grabando. Vamos a pausarlo y ahorita vamos a ver qué onda, a ver cómo salió. Ok. Vamos a regresarle aquí. Y ahorita le vamos a dar volumen. Esta prueba de grabación, equipo Realistic CTR62, cuarta. Ahí está. Ok, y sí lo logró grabar, pero está saturado el audio. Entonces vamos a tenerle que bajar aquí más volumen. Esto es, bueno, ahí está. Vamos aquí a la mitad. Vamos a ponerlo aproximadamente como a la mitad. Entonces vamos a hacer otra prueba. De repente la vamos a subir un poquito aquí a la tableta y vamos a ver qué tal se registra. Ok, lo único que queremos es que se comprobar que sí está capturando audio desde fuente externa. Ok, ahí está el cable. Vamos a darle rec. Ok, aquí le vamos a dar playback y ahí está grabando. Y ahí estamos grabando a la mitad de volumen aproximadamente. Ok, vamos a subir un poquito más. Lo vamos a dejar como 3/4 partes de volumen ahora. Ok, ahí sigue corriendo el video. Vamos a pausar aquí también y vamos a ver qué tal quedó. Ahí va. Ok, muy bien. A ver, ¿qué más? Sí, ya está. Ok, en esta segunda prueba ya se escuchó mejor. Como les digo, es cuestión de grabar un poquito, ajustar el volumen y ya ver, bueno, checar a ver cómo se grabó. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer cuando grabas desde fuente externa. Vamos a desconectar esto. Este cable lo conectamos salida audífonos y entrada micrófono. Ok. Vamos ahora a hacer una prueba de reproducción con un cassette que ya tiene música grabada. Ok. Voy a sacar este aquí. Y vamos a usar este cassette que tiene música de la biblioteca de YouTube. Ok. Vamos a escuchar con altavoz local. Ahí va. Ok, vamos a adelantar una canción que sea más de mayor ritmo. Ahí está. Ok, máximo volumen ya.
Ok, vamos a adelantar, escuchar otra canción. Lo mismo, vamos a seguir adelantando. Estamos usándola con pilas. A dar más adelante. Como les digo, este equipo lo podemos utilizar como reproductor personal de cassettes, y la verdad ese altavoz que traen siempre por lo general se escucha muy bien, tiene muy buen nivel de volumen y no hace falta conectarse a externo. Ok, ahorita nos vamos a conectar a sistema de bocinas externo usando este cable de 3.5 milímetros. Lo vamos a conectar donde dice earphones, ok, que son salida de audífonos. Entonces vamos a irle subiendo el volumen poco a poco, ok. Ahora vamos a escuchar el volumen desde bocina externa. Ok, ahí realmente tenemos una falla en la entrada aquí del cable que va hacia el sistema de bocinas, por eso de repente se quedó como en un espacio silencio, ok, pero es la entrada del otro extremo del cable. Ok, vamos a desconectarlo. Ok, seguimos escuchando. Ok, muy bien. Ahí está. Vamos a hacer una prueba del auto stop, porque aquí en la parte superior casi no se nota, pero ahí dice automatic stop. Este cassette con el que grabamos lo vamos a dejar en cierta posición para que se acabe la cinta y que de ahí ya deje de reproducir. Vamos a adelantarlo un poco. Ahí está. Vamos a regresarlo un poquito. Playback. Y ahorita vamos a ver si le funciona el autostop. Exacto, sí, ahí está, muy bien. Una vez más. Ahí se acaba la cinta y se debe detener. Listo. Ok. Ok, muy bien. Vamos a voltear el equipo para mostrarles lo que son las baterías. En este caso estamos utilizando 4 pilas tipo C. Ahí las pueden ver, que por cierto esas pilas supuestamente vencieron
en el año 2024. Ok. Y esta, ok, 2024 y otras en el 2025. Ok. Aún así todavía tienen algo de carga. Pero estas pues son aquí para las pruebas de los equipos. Entonces, pues bueno, el equipo que estamos presentando sí está funcionando perfecto. Aparte de que están en excelentes condiciones. Todo muy limpio, todo muy bien. Y ya vieron que logra reproducir, logra detectar muy bien los sonidos a buena distancia. Todo muy suave, ok. Muy difícil ya de conseguir equipos así. Realista, que es una marca que ha hecho equipos a lo largo del tiempo de sonido, tornamesas, caseteras, equipos reproductores portátiles, etcétera. Pero este equipo la verdad está súper bien, ok. Bueno, llegamos al final de este video y les recuerdo que en la descripción está el enlace directo a nuestro sitio de Instagram. Ahí nos pueden escribir. Este y más equipos se encuentran a la venta, ok, para quien esté interesado o interesada en adquirirlos. Pueden buscar la publicación por internet con el mismo título del video, o nos pueden mandar mensaje vía Instagram, que por cierto hoy tenemos videos y fotos de otros equipos que hemos presentado aquí en el canal. Ok, muchas gracias a todos. Si les gustó el video, apoyen con like, comparta, comente y suscríbete para no perderte actualizaciones. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Bye.